familia, bienvenidos un domingo más a Comunidad en Línea. Espero que puedas ser bendecido por este mensaje que Dios tiene preparado para hoy. Y te animo que ahí en donde estés podamos alabar juntos. Hola, ¿qué tal? Estamos viendo la serie en la que estamos viendo el sufrimiento de Job, pero también la bendición de Job, que al final es increíblemente hermosa. Y vimos la primera clase en la que Adrián nos habló de por qué sufre el justo,
Luego, ¿qué sucede cuando sufrimos? Y vimos que cuando sufrimos necesitamos dos cosas. Una, saber que Dios tiene un buen propósito aún en el sufrimiento. Y dos, que Dios siempre, siempre va a estar a tu lado cuando sufres. Y hoy vamos a ver que si tú le preguntas a Dios por qué permite esta situación, Dios siempre te va a dar una respuesta. Ahora, hay que ser muy valientes para preguntarle a Dios por qué está pasando esto. Pero vemos en el libro de Job que después de que pierde todas sus posesiones, sus hijos, su casa y le da una roña, vienen tres amigos para explicarle. Uno le dice que porque pecó, otro le dice porque tienes que aprender, y otro le dice que no sabe, que necesita preguntarle a Dios. Y él le pregunta a Dios y le dice: Señor, ¿por qué permites esto? Pero sucede algo muy, muy importante. Si tú le preguntas algo a Dios, Él te va a contestar y te va a decir lo que quiere de ti. Y muchas veces no nos atrevemos porque Él quiere todo de nuestra vida, quiere entrega, quiere. Y en Job 38, del 3 al 5 dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Lo que sucede cuando tú le preguntas a Dios, Él te contesta con una pregunta. Tú vienes a mí a preguntarme algo que quieres saber, pero yo te pregunto a ti, dice Dios en este libro. Dice: te voy a preguntar y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Y así le habla varias cosas preguntándole a Job, entendiéndose que le dice: ¿dónde estabas tú? Yo te hice y yo tengo un propósito para ti, y lo que yo permito es para tu bien, entiende. Entonces Job se da cuenta de que su pregunta es atrevida, y él empieza a bajarle esa intensidad, y empieza el Señor a contestarle y a tener una relación. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 38, una relación donde empiezan a hablar. Y un propósito de Dios con nosotros es tener una comunicación con Él, es tener una relación. Y vemos en la Biblia cómo Abraham contendía con Dios y diciendo: si tú eres bueno, Señor, ¿por qué vas a acabar con tanta gente? Y y Dios le contesta: si hubiere 50 justos, no hago nada. Pero no había. Y si hubiere 40, y no había. Y entonces Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Así que Dios, siempre que le preguntes, te va a contestar. Pero como dice: ciñe tus lomos, prepárate, porque va a ser una buena respuesta. Y Dios le contesta, dice aquí en el libro de Job, capítulo 38, a través de un torbellino. Y entonces Job empieza él a humillarse, y Dios lo perdona y lo restaura. Hasta el momento en que él se humilla, primero está diciendo, reclamándole a Dios. Y muchas veces nosotros reclamamos a Dios cosas que nos pasan, pero en el momento en que Job se humilla y entiende que Dios Todopoderoso es el que permite las cosas, entonces Dios lo restaura y lo perdona. En Job 42, 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Aquí empieza él a humillarse y dice: y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es en el momento en cuando Job se humilla, Dios lo exalta. Dice en varias partes de la Biblia: Dios exalta al humilde y quebranta al orgulloso. Y nosotros en medio de la aflicción necesitamos ser humildes y decirle: Señor, ¿por qué estás permitiendo que pase esto? Y el Señor te va a responder, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a perdonar. Y entonces dice en la parte final del libro que Dios perdona
y restaura a Job. Dios quita esa aflicción y empieza un cambio en su vida, a restaurar todo lo que había perdido. El capítulo 42 final de Job es una parte hermosa que dice, y quitó el versículo 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. En el momento en que Job se arrepintió y reconoció que Dios hace lo que quiere para nuestro bien, entonces fue que Dios lo perdona primero, y luego dice que empieza a darle. Yo me imagino que eso fue muy rápido. Empezó a restaurar. Si tenía 1000 ovejas, a tener 2000. Si tenía 500 asnos, a tener 1000 asnos. O sea, una cosa impresionante. Y le dice, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y lo que sucede es cuando Dios restaura, entonces hay una restauración de toda la gente que te conoce y toda la gente que ha visto tu aflicción, y para darle gloria a Dios y decir, Dios lo afligió, pero Dios lo restauró, lo perdonó, lo santificó y lo hizo mejor. Y ese es lo que Dios va a hacer con nosotros. Y dice, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yunta de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de la primera Geminma, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Carem Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y hermanos, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Y entonces, para concluir el ciclo, vemos que Dios tiene un buen propósito a través del sufrimiento, que Dios está contigo en medio del sufrimiento, que si tú te humillas, Dios te perdona y te restaura, que si tú lo reconoces, Él te perdona y te restaura el doble de lo que se había perdido, de lo que fue de tu aflicción. Dice que Dios restaura el tiempo, el corazón, las relaciones. Así que anímate, hermano, si has tenido alguna aflicción, no pierdas la perspectiva. Dios está contigo y tiene un buen fin para esta aflicción. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan bonita semana. Bendiciones.